el segundo que cambió la historia. Imagina que una sola mentira, diseñada en una habitación oscura, pueda matar a más de 60 millones de personas. No una explosión, no un disparo, una mentira. En 1939, el mundo aún creía que otra guerra global era imposible. Las naciones hablaban de paz mientras se armaban en silencio. La humanidad caminaba tranquila sobre una grieta gigantesca sin saberlo. 6 años después, ciudades enteras serían ceniza, imperios colapsarían y el ser humano descubriría que tenía el poder de borrarse a sí mismo del planeta. Hoy vas a conocer los momentos clave, las decisiones ocultas y las anécdotas reales que convirtieron al mundo en un campo de batalla total. Y te aviso algo, muchas de ellas no aparecen en los libros de historia. 1. Humillación, manipulación y el nacimiento del odio. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania no solo perdió territorio, perdió estabilidad, economía y dignidad. La inflación era tan brutal que la gente llevaba carretillas de billetes para comprar pan, mientras el hambre y la desesperación se extendían como plaga. En las calles se respiraba pobreza, pero en las mentes crecía algo más peligroso: resentimiento colectivo. Ese orgullo herido se convirtió en terreno perfecto para la manipulación política. La gente buscaba culpables y también buscaba a alguien que prometiera devolverles la grandeza perdida. Allí emergió Adolf Hitler, un líder que comprendió el poder del discurso emocional mejor que nadie de su época. Hitler transformó la frustración en odio organizado, el miedo en obediencia ciega y la ambición personal en ideología imperial. No hablaba de guerra directamente. Hablaba de justicia, revancha y destino histórico. Millones lo siguieron convencidos de que estaban salvando a su nación. Lo que pocos saben es que la guerra comenzó con una mentira teatral. Agentes nazis disfrazaron prisioneros como soldados polacos y simularon un ataque contra Alemania, dejando cadáveres como prueba falsa. La propaganda gritó invasión extranjera. En realidad, era una excusa. Cuando los tanques cruzaron Polonia en 1939, no solo invadieron un país, rompieron tratados, destruyeron décadas de diplomacia y encendieron el incendio más grande de la historia moderna. 2. Velocidad, terror y el colapso imposible. La guerra que siguió no fue lenta ni estratégica como antes. Fue una tormenta de acero diseñada para destruir psicológicamente al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Aviones bombardeaban comunicaciones, tanques atravesaban defensas y soldados avanzaban sin pausa. Países enteros caían en semanas. Bélgica y Holanda fueron superadas casi sin tiempo para organizar defensa. Francia, una potencia histórica, colapsó en apenas 6 semanas, algo que ningún general del mundo creyó posible. Mientras los ejércitos se derrumbaban, millones de civiles huían por carreteras interminables, cargando recuerdos de toda una vida. Fotos, mantas, relojes familiares, juguetes de niños. Aviones bombardeaban columnas humanas sin distinguir soldados de familias. En París, antes de retirarse, los franceses sabotearon los ascensores de la Torre Eiffel. Los nazis tuvieron que subir cientos de escalones para colocar su bandera. No fue victoria, pero sí dignidad. En Londres, la población dormía bajo tierra mientras bombas convertían barrios en ceniza. Bajo Winston Churchill, la resistencia se convirtió en símbolo nacional. Limpiar ruinas por la mañana y seguir viviendo como acto de desafío. Europa ardía, pero no se rendía. 3. Orgullo herido y el despertar del gigante. Japón llevaba años expandiendo su imperio por Asia con extrema brutalidad. Ciudades chinas masacradas, poblaciones esclavizadas y territorios tomados a sangre y fuego. Sabían que su único obstáculo real era Estados Unidos.
Pearl Harbor fue diseñado como humillación psicológica absoluta. El cielo se llenó de aviones japoneses. Barcos explotaban como volcanes flotantes. El mar ardía cubierto de petróleo en llamas. En minutos, miles de soldados murieron atrapados. Pero una casualidad histórica cambió el rumbo de la guerra. Los portaaviones estadounidenses no estaban en el puerto ese día. Si hubieran sido destruidos, Japón habría dominado el Pacífico por años. Al día siguiente, el orgullo herido se convirtió en movilización total. Miles se presentaron voluntarios al ejército. Bajo Franklin D. Roosevelt, la economía se transformó en una fábrica colosal de guerra. Barcos nacían cada semana, aviones cada día, munición sin descanso. La guerra ahora tenía recursos infinitos. 4. Stalingrado, el límite del ser humano. Convencido de que la Unión Soviética caería rápido, Hitler lanzó la invasión más ambiciosa de su imperio. Al principio avanzó velozmente, pero luego llegó el invierno ruso, y con él, el infierno. En Stalingrado, la guerra se volvió primitiva. Soldados luchaban con cuchillos, palas y escombros. Algunos recibían rifles sin balas con órdenes de recoger armas de los muertos. El frío congelaba extremidades. El hambre hacía delirar. Los cadáveres se acumulaban tanto que se usaban como barricadas. Los francotiradores soviéticos convirtieron cada ventana en una amenaza invisible. Un solo disparo podía paralizar unidades enteras durante horas. Cuando los soviéticos rodearon al ejército alemán, Hitler prohibió retirarse por orgullo ideológico. Cientos de miles quedaron condenados. Aquí murió la ilusión de invencibilidad nazi. 5. Normandía. Sangre, caos y el precio real de la liberación. Los altos mandos aliados sabían que Normandía no sería una victoria rápida. Sabían que sería sacrificio masivo. Por eso, en los días previos, muchos soldados recibieron papel y sobres para escribir cartas finales. Algunos las dirigieron a sus madres, otros a esposas que quizás no volverían a ver. Otros simplemente escribieron: «Si estás leyendo esto, no regresé». En los barcos, el miedo era tan denso como la niebla. Muchos vomitaban por el oleaje y por el terror. Otros rezaban en silencio. Nadie hablaba de gloria. Todos pensaban en supervivencia. Cuando las rampas bajaron, el mundo explotó. Ametralladoras alemanas barrían la playa. Las balas golpeaban el agua levantando columnas mortales. Las explosiones lanzaban cuerpos por los aires. Soldados caían antes de dar un solo paso. El mar se volvió rojo, espeso, lleno de equipos flotando sin dueño. En algunos sectores, los primeros hombres murieron tan rápido que los siguientes avanzaron usando sus cuerpos como escudos improvisados. No por crueldad, sino por pura supervivencia. El caos era total. Unidades mezcladas, oficiales muertos, soldados sin órdenes claras. Muchos combatían guiándose solo por ruido de disparos y humo en el horizonte. Los paracaidistas, lanzados de noche, aterrizaron dispersos por campos, pantanos y pueblos desconocidos. Algunos quedaron colgados en árboles o campanarios bajo fuego enemigo. Pequeños grupos aislados sabotearon puentes, atacaron puestos alemanes y crearon confusión masiva sin saber si estaban ganando o muriendo. Cada metro de playa fue conquistado con sangre. Cada búnker tomado costó vidas. Pero poco a poco, contra toda lógica, avanzaron. Normandía no fue una batalla heroica limpia. Fue caos, terror, sacrificio humano absoluto. Pero fue también el momento en que la liberación de Europa dejó de ser un sueño y se convirtió en realidad. El dominio nazi había sido perforado y ya no podría cerrarse. 6. Berlín. Cuando un imperio se desintegró en ruinas. Para 1945, Alemania ya no era una nación poderosa.
Era un paisaje de destrucción, ciudades reducidas a polvo, carreteras llenas de refugiados, trenes quemados sobre vías retorcidas. La economía había colapsado, la comida escaseaba, la población sobrevivía entre escombros. Mientras los aliados avanzaban desde el oeste y los soviéticos desde el este, Berlín se convirtió en el último escenario del colapso total. Hitler ordenó defender la capital hasta el último hombre, y eso incluyó niños. Adolescentes de 12 y 13 años fueron reclutados, armados con rifles más grandes que ellos mismos, enviados a detener tanques. Ancianos recibieron armas viejas y órdenes de resistir. La ciudad se transformó en un laberinto de ruinas, donde cada edificio era una fortaleza improvisada. Los combates eran casa por casa, habitación por habitación, escalera por escalera. Granadas rodaban por pasillos, francotiradores disparaban desde ventanas rotas. El humo hacía imposible ver el cielo. Civiles se escondían en sótanos sin agua ni comida durante días. El hambre, el miedo y la desesperación dominaban cada calle. En su búnker subterráneo, Hitler vivía en una realidad paralela. Hablaba de ejércitos que ya no existían, ordenaba contraataques imposibles y se negaba a aceptar la derrota total. Celebró su último cumpleaños rodeado de generales derrotados y mapas llenos de mentiras. Días después, comprendiendo que su imperio de ambición, manipulación y terror se había desintegrado, se suicidó. Cuando los soviéticos tomaron Berlín, el Tercer Reich dejó de existir. El sueño de dominio absoluto había terminado en polvo, fuego y ruinas humanas. 7. Aniquilación, silencio y el nacimiento del miedo global. Aunque Europa celebraba el fin de la guerra, en el Pacífico el conflicto seguía siendo brutal. Japón se preparaba para resistir hasta el último soldado y hasta el último civil. Entrenaban niños con lanzas de bambú. Construían defensas en playas. Prometían morir antes que rendirse. Estados Unidos temía que una invasión directa causara millones de muertos, tanto soldados como civiles japoneses. Fue entonces cuando se tomó la decisión más controvertida de la guerra: utilizar el arma más poderosa jamás creada. El 6 de agosto de 1945, un avión dejó caer una bomba atómica sobre Hiroshima. En segundos, una ciudad entera fue consumida por fuego, presión y radiación. Personas se evaporaron donde estaban paradas. Sombras humanas quedaron impresas en muros. El silencio posterior fue más aterrador que la explosión. 3 días después, otra bomba cayó sobre Nagasaki. Decenas de miles murieron al instante. Miles más morirían después por quemaduras y radiación. Algunos científicos que habían creado el arma lloraron al comprender lo que habían liberado. Sabían que la humanidad había cruzado una frontera sin retorno. Japón se rindió. La guerra terminó oficialmente. Pero nació una nueva era, la era del miedo nuclear, donde el ser humano comprendió que tenía el poder de borrar ciudades en segundos, y quizás al mundo entero. El mundo después de las cenizas, más de 60 millones de muertos, imperios destruidos, naciones redefinidas. De la guerra nació la Guerra Fría, del horror nació la ONU, del miedo nació el mundo moderno. La humanidad sobrevivió, pero marcada para siempre. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra. Fue la mayor lección de poder, ambición, resistencia y destrucción de la historia humana. Y esto es solo la superficie. Aún existen batallas secretas, decisiones ocultas, héroes olvidados y momentos que casi cambiaron el destino del mundo entero. Si quieres descubrir las historias reales más impactantes de la humanidad, entender cómo el pasado moldeó nuestro presente y vivir la historia como una auténtica saga épica,
Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje por los capítulos más intensos jamás vividos. Aquí no contamos fechas, aquí revivimos la historia. Y créeme, lo mejor aún está por venir.